Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a seguir en este video con el análisis que estábamos haciendo sobre las coplas de Manrique a la muerte de su padre, que habíamos arrancado la semana pasada y dejamos ahí por la mitad. ¿Sí? Como les dije la otra vez, no hace falta que me estén viendo a mí, pero sí estaría bien que busquen las coplas, abran el PDF y vayan siguiendo con la lectura el análisis que vamos haciendo acá, ¿sí? Porque en el aire sin ver el texto les va a resultar demasiado confuso. ¿Sí? Yo, igual que la otra vez, tengo mis coplas acá, eh, ustedes hagan lo mismo. Bien, no me acuerdo bien por dónde habíamos quedado, pero estaba pensando que podíamos seguir desde la copla 15, ¿sí? Así que fíjense y búsquenla, así seguimos con la lectura desde ahí. Habíamos quedado en la parte donde entraba el tópico del Ubisum, que va a ser muy largo en la estructura de la obra, porque va a ocupar unas cuantas coplas. Yo les había dicho entonces, Ubisum quiere decir dónde están, y el tópico consiste en invocar a personajes poderosos del pasado para ver justamente que el paso del tiempo los convirtió en nada. ¿Sí? Convirtió en polvo sus reinos, sus castillos, sus ejércitos, que de todo eso que los hizo tan famosos ya no queda nada. Hace Manrique un uso hasta cierto punto novedoso del recurso, porque normalmente lo convencional era aludir a Troya y a Cartago, a los grandes reinos de la antigüedad, eh, mientras que Manrique va a decir explícitamente que deja de lado esa convención de hablar de la antigüedad para hablar de algo que es mucho más próximo a ellos, los últimos reyes de Castilla, como para que se vea que no es que lo que está extinto y muerto es solamente lo que pasó hace miles de años. Lo que pasó hace muy poco tiempo está igualmente desaparecido. ¿Sí? Por eso les decía, sigamos desde la copla 15, donde dice: dejemos a los troyanos, que sus males no los vimos ni sus glorias, dejemos a los romanos, aunque oímos y leímos sus historias, no curemos de saber lo de aquel siglo pasado, qué fue de ello, vengamos a lo de ayer, que también es olvidado como aquello. Es decir, que lo reciente, el pasado reciente, está tan olvidado y es tan obsoleto como lo que pasó hace miles de años. ¿Sí? Esto refuerza esa idea de la fugacidad del paso del tiempo. Con muy poco tiempo que haya pasado, ya se ve que todo eso es perdido y olvidado. ¿Sí? Y ahí entonces empieza la parte en la que habla sobre personajes de la historia reciente, reciente para él, de España y particularmente del Reino de Castilla. Eh, Va a hablar del rey Juan II de Castilla, después va a hablar de su heredero Enrique IV, después va a hablar del hermano de Enrique IV, que es Alfonso el Inocente, que era heredero del trono y también falleció muy joven, creo que a los 14 años o una cosa así, pero que son cosas que en realidad pueden llegar a tener un interés únicamente para el que quiera estudiar historia, ¿no es cierto? Historia de España particularmente. Desde el punto de vista de nosotros como lectores actuales, la mención a todos estos personajes de aquella época no nos aporta demasiado. Más que nada, lo que digo, el uso del recurso, el Ubisum, eh, podemos elegir alguno, qué sé yo. A ver. Vamos a ver la 16, que es por donde vamos, pero después vamos a saltear unas cuantas. ¿Qué se hizo del rey Don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué de tanta invención que trajeron? ¿Fueron sino devaneos? ¿Qué fueron sino verduras de las eras? Las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras.
Si no lo explico no se va a entender. Bueno, se pregunta por el rey Don Juan, pero también por su corte, que fue una corte muy famosa, porque estaba llena de caballeros cortesanos que se divertían, como habrán visto capaz en películas o cosas así, eh, en justas, o sea, estas especies de torneos donde corre un caballero de cada lado con el escudo y la lanza y chocan, ¿sí? Y a ver quién puede derribar al otro del caballo. Esto era como la diversión de la época y atraía a mucha gente. Y por un lado estaban los caballeros que usaban sus mejores galas y sus mejores armas y su mejor armadura, siempre decorados con pieles y con piedras y con cosas para demostrar su riqueza. Y por el otro lado las damas que iban a verlos competir y a las cuales les dedicaban sus victorias. Bueno, ¿qué pasó con todos estos jóvenes valientes y gallardos y con todas estas damas hermosas eh, que eran el objeto de su deseo? Están todos muertos ya, ¿no es cierto? O sea, ha pasado el tiempo y de toda esa juventud y toda esa hermosura y toda esa gallardía no ha quedado nada. Dice, ¿qué fueron sino verduras de las eras? Esto es una metáfora. Lo que pasa es que usamos la palabra verdura un poquito diferente ahora, pero imagínense ustedes, por ejemplo, si vamos a cosechar sandías o zapallos, ¿sí? Entonces, se saca la fruta, que es lo que sirve, lo que es comestible, y quedan todas las hojas que no se comen y que no sirven para nada. Esas hojas después, cuando se ara el campo, se vuelve a arar sobre eso, eso es la verdura, ¿sí? Se vuelve a arar sobre eso para que se mezcle de nuevo con la tierra y la enriquezca, ¿no es cierto? Le dé más nutrientes. Bueno, eso mismo pasó con la corte del rey Don Juan, ¿sí? Y nada, se perdió, se mezcló con la tierra, hoy es nada. Bien, y así varias coplas, ¿sí? Yo les digo, vamos a ver de dónde podemos retomar. Vamos a retomar desde la 23, ¿sí? Salteamos unas cuantas para que no se ponga aburrido. Porque en la 23 va a haber acá una innovación, un elemento que va a aparecer, creo por primera vez en la estructura de la obra, que es la invocación a la muerte con la segunda persona, como si la muerte estuviera personificada justamente a través de una de esas alegorías medievales de las que venimos hablando desde hace varias clases, como si la muerte fuera un personaje más al que se le puede hablar, ¿sí? Entonces, sigue el tópico de Lubizun, pero le suma este elemento, ¿sí? La copla 23 les estoy diciendo. Tantos duques excelentes, tantos marqueses y condes y varones, como vimos tan potente, di, muerte, ¿dónde los escondes y traspones? Muerte entre comas, con mayúscula, como un vocativo, ¿no? Como si fuera el nombre, como si estuviera hablando con un personaje. Le habla directamente a la muerte, la interpela y le pide que le responda qué hizo, dónde puso a todos esos nobles tan valientes de la antigüedad. Y sus claras hazañas que hicieron en las guerras y en las paces, cuando tú, ese tú también se refiere a la muerte, cruda te ensañas, con tu fuerza las entierras y deshaces. ¿Sí? Entonces acá aparece la muerte personificada, invocada, interpelada por el narrador, por el narrador que coincide básicamente con la voz del poeta aparentemente, y le habla como si fuera un personaje más, ¿sí? Y lo va a seguir haciendo en la copla siguiente, en la 24. Dice, las huestes innumerables, las huestes son los ejércitos, los pendones, estandartes y banderas, los castillos impugnables, los muros y baluartes y barreras. Todo esto que está diciendo, todo esto que está mencionando son los ejércitos y las defensas propias de un combate medieval. Las murallas, los castillos, las fosas que se cavaban alrededor de las murallas para que no sean fáciles de atacar con la caballería, ¿sí?
la cava honda, chapada y cualquier otro reparo, ¿qué aprovecha? Cuando tú vienes airada, todo lo pasas de claro con tu flecha. Muy bien, entonces está hablando de todo lo que sería el armamento medieval y todo lo que serían las defensas medievales, y que todo esto es insignificante ante el poder de la muerte. Cuando la muerte se presenta, puede atravesar todas las defensas existentes como si no estuvieran allí, ¿no? Las pasa todas, las traspasa todas con su flecha. Pero también acá, fíjense, es cuando tú vienes airada, entonces está utilizando a segunda persona para referirse a la muerte como si fuera un personaje, y además atribuyéndole en este caso un sentimiento. Airada querría decir iracunda, enojada, ¿no es cierto? Como si la muerte pudiera tener también sentimientos humanos, por lo tanto se refuerza este recurso de la personificación. Muy bien, y ahí terminaría esto que podríamos pensar que es como una segunda parte de la estructura de la obra de las coplas, con este verso 24 que les estoy diciendo. A partir de, perdón, copla 24. A partir de la copla 25, recién va a empezar a hablar sobre su padre, que es el que le da título a la obra, ¿no? Las coplas a la muerte de su padre, y del padre hasta ahora ni noticia. Bien, ahora aparece en la copla 25, recién va a empezar a hablar sobre el padre, y ahora sí va a hablar sobre el padre hasta el final de la obra, ¿sí? Pero hasta ahora era toda una reflexión moral que le había ocurrido con ocasión de la muerte del padre, pero del padre en sí no nos estaba hablando, ¿sí? Va a haber entonces una larga descripción del padre, de sus virtudes, de sus hazañas, etcétera, que también vamos a ir resumiendo un poquito porque supongo que ya la leyeron y como no me preguntaron nada, debe ser que duda no le generó. Yo lo estoy analizando solamente para sentirme yo un poquito más tranquilo, pero supongo que ustedes lo habrán entendido todo. Bien, la 25. Aquel de buenos abrigos, lean bien, aquel de buenos abrigos, abrigo en singular, no de buenos abrigos, no es que tenía, que tenía una linda campera, sino que era abrigo de los buenos, refugio de la gente buena, ¿sí? Protección de la gente buena. Amado por virtuoso de la gente, el maestre don Rodrigo, ese es el padre de Manrique, Manrique tanto famoso y tan valiente. Sus hechos, grandes y claros, no cumple que los alabe, pues los vieron. Ni los quiero hacer caros, pues que el mundo todo sabe cuáles fueron. Y acá empieza lo que va a ser el elogio funerario de su padre, ¿no? Que sería la copla 26, también la 27, la 28, donde lo compara con grandes personajes de la antigüedad, pero que las vamos a saltear. Vamos ¿a dónde vamos? Vamos a saltear bastante, porque está, si no... nada, el elogio de la vida de su padre, sus virtudes, sus hazañas. Un montón de coplas. Bien. Vamos directamente a la 33. Vamos a la 33. Les doy un segundito para que la encuentren en el PDF. Porque va a ser donde llegamos a la parte de la muerte del padre, que sería como el tema central de la obra, ¿no es cierto? Después de puesta la vida tantas veces por su ley al tablero, porque el padre había sido un noble guerrero que había combatido muchas veces con los moros en el campo de batalla, ¿sí? Por lo tanto había arriesgado su vida innumerables veces en la batalla contra los musulmanes, ¿sí? Después de bien servida la corona de su rey verdadero, después de tanta hazaña que no puede bastar cuenta cierta,
En su villa de Ocaña vino la muerte a llamar a su puerta. Y acá de nuevo la muerte está con mayúscula, como si fuera un nombre, como si fuera un personaje. Y a partir de acá, en la copla siguiente, ¿sí? A partir de la copla entonces 34, la muerte va a hablar. La muerte va a hablar con el maestre Rodrigo de Manrique, el padre del autor, ¿sí? Va a haber varias coplas, fíjense que van a aparecer entre comillas, en las que es la muerte la que está hablando con el maestre, con el padre de Manrique, o sea, y tratando de convencerlo, consolarlo, como quieran, en este momento duro, ¿viste? Como, bueno, yo soy la muerte y vos te vas a morir, le dice a Elvira unas palabritas, diciendo: buen caballero, dejad el mundo engañoso y su halago, vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago. Y pues de vida y salud hiciste tan poca cuenta por la fama, esfuércese la virtud para sufrir esta afrenta que vos llama. Non se vos haga tan amarga la batalla temerosa que esperáis, pues otra vida más larga de la fama gloriosa acá dejáis. Y acá entonces hay como una segunda vida. Esto está bastante analizado por la crítica, chicos, no se piensen que que es un descubrimiento mío, por favor, ¿sí? Estos son probablemente algunos de los versos de la poesía en lengua castellana más analizados por la crítica. Aparece una idea como de una segunda vida después de la muerte, como de una vida que es más perdurable después de la vida terrenal, que es la pervivencia de la fama. Ya que el maestre de Manrique fue un hombre de tales virtudes, fue un hombre que llevó a cabo tales hazañas y de una integridad moral tal que todos lo conocen y todos lo respetan, aunque su vida se termine en ese punto, va a seguir existiendo su memoria, su recuerdo, su fama. La fama entonces es algo que vive más allá de la vida del cuerpo. Esto es lo que le dice la muerte, ¿sí? Pero atentos que falta una cosa más. Aunque esta vida de honor tampoco no es eternal ni verdadera, mas con todo es muy mejor que la otra temporal perecedera. Bien, claro, porque es lo que estábamos viendo con el recurso de Lubizun, ¿sí? El padre del autor fue un hombre muy íntegro, muy valiente, muy poderoso, pero ya vimos que a otros muchísimo más poderosos se han perdido en la bruma del tiempo y de la historia, sus recuerdos, apenas alguien los recuerda, ¿sí? Entonces, la vida de la fama va más allá de la vida del cuerpo, pero también es perecedera. El recuerdo también se termina en algún momento. Por más importante que haya sido la persona, por más valiente que haya sido, por más poderosa, esa segunda vida que concede la fama también va a resultar efímera, ¿sí? Seguimos. La 36. El vivir que es perdurable no se gana con estados mundanales, ni con vida delectable, donde moran los pecados infernales. Mas los buenos religiosos gánanlo con oraciones y con lloros, los caballeros famosos con trabajos y aflicciones contra moros. Muy bien, entonces, la vida que de verdad es eterna, y acá tenemos que ir de nuevo a lo que es la reflexión de carácter moral y religioso de Manrique. La vida que de verdad es eterna es la del reino de los cielos. Y para aspirar al reino de los cielos hay dos vías, nos está diciendo acá la muerte en persona nos dice esto. Para
los sacerdotes la oración, y para los caballeros la lucha contra los moros, porque los moros son los enemigos de la fe, contra los musulmanes, que en ese tiempo de la Guerra Santa se ocupaban tanto los de una religión como los de la otra, chicos, ¿eh? O sea, ambos estaban de acuerdo en que matar a los enemigos de la fe era el camino para la salvación del alma, tanto los musulmanes matando cristianos como los cristianos matando musulmanes. Acá, bueno, la muerte te lo confirma. Sí, lo que tenés que hacer para ganarte el cielo es matar moros, dice la muerte. Era una muerte medio interesada, ¿no? Estaba como de parte de uno de los dos bandos, era una muerte castellana. Sigue hablando de la muerte, todo lo que está entre comillas sigue diciéndolo la muerte. Y pues vos, claro varón, tanta sangre derramaste de paganos, esperad el galardón que en este mundo ganaste por tus manos. Y con esta confianza y con la fe tan entera que tenéis, partid con buena esperanza, que es otra vida tercera ganaréis. Muy bien, y acá aparece entonces una tercera vida. Estaba la vida terrenal, la del cuerpo, la vida que concede la fama a través del recuerdo que queda de nuestras acciones en las personas que nos sobreviven, y por fin una tercera vida, esta vida eterna, a la cual la muerte le dice: vos andá con confianza que con todos los moros que mataste seguramente vas al paraíso derecho, ¿sí? O sea, diferentes conceptos acerca de lo que era la religión, que como vieron fueron cambiando un poquito desde el siglo XV para acá. Bueno, y después que la muerte le dice todo esto, el maestre Rodrigo Manrique le contesta acá con la copla. Fíjense que la copla 38 es la respuesta que el padre de Manrique le da a la muerte. Y la copla 39 es una especie de oración, como que reza pidiéndole a Jesucristo. La copla 40 va a ser por fin la última, la que cierra la estructura de la obra. Bien, las leemos. No tengamos tiempo ya en esta vida mezquina, por tal modo que mi voluntad está conforme con la divina para todo. Y considero en mi morir con voluntad placentera, clara y pura, que querer hombre vivir cuando Dios quiera que muera es locura. Eso dice el padre Manrique, dice, estoy de acuerdo, ¿sí? Si esta es mi hora de morir, muy bien, entonces muero en todo de acuerdo, que si Dios dijo que este es mi momento, tratar de oponerme a la voluntad divina sería estar loco. Esa es la respuesta que le da la muerte, o sea, como que le da el ok. Ok, bueno, sí, me muero, no hay problema. Pero antes, esta pequeña oración, digamos, que es del maestre a Jesús. Es la 39, por si alguien está perdido. Tú que por nuestra maldad tomaste forma servil y bajo nombre, tú que a tu divinidad juntaste cosa tan vil como es el hombre, porque Jesucristo siendo Dios se convirtió en hombre, ¿no? Que hay como una degradación de su naturaleza divina al tomar forma humana. Tú que tan grandes tormentos sufriste sin resistencia en tu persona, no por mis merecimientos, más por tu sola clemencia me perdona. Pide perdón por sus pecados y no porque se lo merezca, sino por el carácter clemente de Dios. Y fin, se murió. Ya está. Una coplita más para cerrar. Así con tal entender, todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos y hermanos y criados, dio el alma a quien se la dio, o sea, le devuelve el alma a Dios. Dios puso el alma en él y él al morir la devuelve a Dios, el cual la dio en el cielo en su gloria, que aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria. Y ahí termina, chicos. Espero que haya quedado un poquito más claro. Ven de qué manera aparece la alegoría de la muerte personificada, como en esas imágenes medievales.
además de las otras alegorías que fuimos analizando, y también creo que pudimos repasar un poquito algunos de los tópicos propios de la literatura medieval, el del Tempus Fugit, el del Ubisund, que son como bastante estructurantes de lo que es la obra, ¿sí? Pero si llegó a quedar cualquier duda, el texto no es un texto sencillo, por eso es un texto que ven en tercer año. Me preguntan por acá, me preguntan por el Classroom y tratamos de aclarar todo lo que queda, ¿sí? Todo lo que no haya quedado claro. Ya estaría bueno que podamos ir empezando con otro tema. ¿Listo, chicos? Bueno, se cuidan. Buenas tardes. Nos vemos.